Hola, buenos días. Mi nombre es Rosa María Martínez Mendoza. Soy estudiante de la Universidad Alfred Nobel en la licenciatura de Psicopedagogía del quinto cuatrimestre Grupo A. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que se da desde que estamos pequeños, lo que es la enseñanza de la lengua oral. La enseñanza de la lengua oral es muy importante como la enseñanza de la lengua escrita. Ambos procesos de enseñanza son objetivos de etapa y no de área. Esto quiere decir que durante todas las etapas de educación obligatoria, como lo es el preescolar, primaria, secundaria, etc., los objetivos referidos al lenguaje, ya sea oral o escrita, requieren una metodología compleja, una minuciosa planificación y evidentemente una evaluación. La educación infantil es una etapa prioritaria en cualquier sistema educativo moderno, porque su finalidad principal consiste en garantizar el desarrollo físico, efectivo, social e intelectual del alumnado. En esta etapa, la presencia del lenguaje cobra mayor relevancia, ya que se convierte en una herramienta clave para los aprendizajes, siendo la lengua la primera, siendo la lengua oral la primera herramienta que aprendemos. La lengua se aprende desde su origen, vinculada al contexto sociocultural y a los modos culturalmente establecidos para actuar lingüísticamente. Los textos y los mensajes orales. Bueno, recordemos que constituyen un texto las expresiones que contienen una unidad de sentido, una o un conjunto de oraciones que expresan una idea que comunica algo o que quiere decir algo. Los textos orales son expresiones con unidad de sentido que se manifiestan por medio de la voz y son los más comunes dentro de una lengua. A lo largo del día utilizamos la lengua para comunicarnos en distintos ámbitos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con desconocidos, incluso en el ámbito académico. Utilizar los distintos recursos o registros y hablar correctamente es una clave importante para nuestra vida en la sociedad. Hablar correctamente no es nada más hablar bien, sino que este consiste en prestar atención a lo que decimos, especialmente cuando estamos en situaciones formales. Es preciso tener en cuenta nuestra pronunciación o la manera en la que construimos nuestras, las oraciones, ¿no? Que vamos diciendo, pero no solo hay que prestar atención a los aspectos lingüísticos, sino que también a nuestras posturas y gestos, el espacio en el que nos movemos e incluso nuestra apariencia. La pronunciación, hablar con un acento particular no es hablar. Para pronunciar correctamente es preciso tener en cuenta que debemos mantener la tensión correcta de los órganos de articulación. Por ejemplo, si es incorrecto la relajación de la articulación de la D, en una situación formal pronunciar pescado en lugar de pescado. También debemos pronunciar con la máxima naturalidad posible que podamos. La comunicación no verbal, esta es una de las notas distintivas de los textos orales. Es muy importante tener en cuenta lo que decimos con nuestros gestos, nuestras posturas o nuestro aspecto físico. La lengua oral en la escuela, comprensión y expresión. La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las posibilidades de trabajo, estudios, relaciones sociales y superación dependen en buena parte de nuestra capacidad para interactuar con los demás, teniendo como herramienta fundamental la expresión oral. Es necesario entonces que la escuela contribuya a fortalecerla,
especialmente en los siguientes aspectos, como lo es la articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos sea lo más claro posible. La entonación adecuada de la naturaleza del discurso. La expresión con voz audible para los oyentes. Fluidez en la presentación de las ideas. Adecuado uso de los gestos y la mímica. Participación pertinente y oportuna. Capacidad de persuasión. Expresión clara de las ideas. Todos estos aspectos son muy importantes dentro del lenguaje no oral. Géneros de la lengua oral. Bueno, estos son aquellos cuya realización se basa en el diálogo que se da entre dos o más personas. El modo como hablamos varía de acuerdo a condiciones externas que determinan ajustes en la manera en que se desarrollan nuestros intercambios comunicativos. Dentro de la amplia gama de manifestaciones de la lengua oral, podemos establecer tres grandes grupos, lo que es el diálogo, el monólogo y el coloquio. El diálogo, bueno, este se refiere o es más que nada el formato más común de la comunicación oral. En los géneros dialogales, dos o más interlocutores se toman en el uso de la palabra. Existen, entre otros, dos grandes géneros dialogales, las conversaciones y la entrevista. Los monólogos es aquella reflexión o discurso que generalmente es corto, que se puede expresar en voz alta para sí mismo o bien ante un público, que éste no tiene que intervenir, principalmente porque quien lo realiza no dejará lugar para opiniones. El monólogo es un tipo de recurso utilizado para la mayor parte de los géneros literarios, pudiéndose encontrar en cuentos, novelas, obras de teatro, entre otros. Los coloquios son las modalidades de comunicación oral en las que intervienen varias personas y constituyen una clase de parte de las características propias. Los niveles y registros de la lengua oral. Los hablantes no utilizan su lengua siempre de la misma manera. Hay factores culturales y sociales que influyen en ello, como lo es el registro oculto o formalizado. Este se caracteriza porque posee una gran precisión, claridad y rigor y requiere una mayor organización sintáctica. El otro es el registro coloquial o familiar. Este se caracteriza por su expresividad y fluidez. En este registro pueden aparecer palabras con doble sentido, expresiones populares. Elementos lingüísticos, paralingüísticos, prosémicos y kinésicos. La paralingüística, que es la capacidad de codificar y decodificar mensajes a través de códigos no verbales producidos por la voz. Los elementos paralingüísticos los usamos al entablar una conversación con otra persona y acompañan al lenguaje no verbal, de forma que complementaría al mismo. Para transmitir una información adicional al mensaje que queremos emitir, se refiere más al cómo se dice que al qué se dice. La proxemia es la distancia física o grado a proximidad que se establece en dos o más personas. En una situación de interacción hay una serie de normas implícitas que son implicables a cualquier cultura entre dos personas que se mantiene una conversación. El elemento kinestésico son los movimientos corporales por los cuales podemos determinar el comportamiento de una persona a través de su postura, ya sean dentro de los gestos, la expresión oral, facial,
la mirada o la sonrisa. La entonación en la lectura expresiva de textos. Bueno, ¿qué se puede entender por una lectura expresiva? Bueno, la lectura expresiva es aquella cuyo objetivo primordial es reproducir con nuestra voz y que con el lenguaje corporal que suele acompañarla, toda la expresividad de un texto, las emociones que el autor o la autora han puesto en él, como las imágenes que contiene, la textura de las palabras, la cadencia con que se cuenta una historia o las variaciones de intensidad con que se expone una reflexión. Ahora, las técnicas de la exposición oral. Bueno, estas técnicas no permiten tratar un tema de manera específica y de manera óptima. Las técnicas se utilizan según el público y el tema. Dentro de ellas hay tres, las tres más relevantes, que es el foro. Es una exposición de un tema determinado que realizan generalmente 4 estudiantes, un mantenedor y 3 ponentes. Se trata de un tema dividido, por lo que generalmente se da en 3 subtemas. Por esto, no se quiere decir que el número de ponentes se puede aumentar, ni que haya más subtemas, ya que el foro es una exposición de grupo. Ahora, el debate o la controversia. Esta es una actividad oral que consiste en la discusión de un tema que parte de 2 grupos, defensores y atacantes. El grupo de personas que defiende un tema debe estar convencido del lado positivo y los atacantes deben estar convencidos del lado negativo. Y por último, la entrevista. La vida social y la vida profesional exigen a toda persona un culto de habilidades para entrevistar a los demás y a su vez para ser entrevistados entre ellos mismos. Esto se ha convertido ya en una necesidad de ser entrevistado. Cuando un universitario va a recibir su grado, necesita realizar varias entrevistas con su presidente de tesis para que ésta pues tenga ya la aprobación. El guión. Una vez aclarados la finalidad y los objetivos de la exposición, debemos pasar a la segunda parte, que es el guión expositivo. El guión expositivo es el documento interpretativo o descriptivo que sitúa la exposición dentro de una narrativa más amplia. En el guión descubriremos los elementos que habrá en la exposición, por qué los elegimos y cómo se relacionan todos los elementos con unos y otros. Proporciona razones para la ubicación de las piezas y es una herramienta explicativa para directores, diseñadores de la exposición. En el guión contaremos con partes o áreas. Las áreas que las visitantes recorrerán y donde adquirirán nuevos conocimientos y nuevas experiencias. Ahora, el procedimiento de estructuración de la lengua oral. La lengua culta, también llamada lenguaje culto, es una modalidad de lenguaje que es usado en conversaciones elaboradas y por personas cultas o consideradas de esa manera debido a que los hablantes expresan términos y palabras de alto valor cultural y que denota su nivel de educación tanto moral como académico. Ahora, el uso de los recursos retóricos. Las figuras retóricas o recursos estilísticos literarios consisten en una desviación del uso normal del lenguaje para lograr un efecto elístico, repetición de elementos, intensificación, embellecimiento del mensaje, etc. Son características de los textos literarios, más abundantes en la poesía, pero pueden aparecer también en el lenguaje publicitario, en textos periodísticos y en la lengua coloquial. Los modelos prácticas autocorrección.
Mediante el presente se exponen los criterios indispensables para el proceso del lenguaje, modelos que debemos considerar los docentes al implementar la didáctica de la lengua. Es por ello que se debe considerar etapas en los alumnos para su adquisición. El lenguaje es una cualidad que nos diferencia de los demás. Es uno de los mejores vínculos de comunicación, facilitador de las primeras interacciones sociales y favorece el aprendizaje. Pero existen unos periodos clave y una serie de etapas para el desarrollo del lenguaje. Durante los primeros 3 años de vida es cuando aparece el periodo más intenso de la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje. El cerebro estará dispuesto al aprendizaje de forma intensa alrededor de los 7 años. Ahora, el diálogo. El diálogo es una forma de comunicación verbal o escrita en la que se comunican dos o más grandes personas en un intercambio de información, alterándose el papel de emisor y receptor. Siguiendo esta definición, en un diálogo hay que tener en cuenta lo siguiente. Para que se produzca el diálogo es necesario o importante un intercambio de papeles entre los denominados interlocutores. Este cambio de papeles entre el emisor y receptor se denomina turnos de palabras o intervenciones. Estrictamente el diálogo es oral, pero también puede encontrarse escrito, como ocurre en las novelas. Al mismo tiempo se utilizan signos verbales, como son los signos paralingüísticos y los signos cinésicos. Entre los siguientes paralingüísticos se destaca la intensidad de la voz y entre los signos cinésicos destacan los gestos y las posturas. Ahora el debate. Bueno, el debate es un acto de comunicación en la que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas, y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. El que sea más completo se logra a medida que los argumentos expuestos vayan aumentando en cantidad y solidez de sus motivos. Al final de todos los argumentos expuestos por cada una de las personas o integrantes que están llevando a cabo este debate, el intermediario deberá llevar a un acuerdo fijo, según su espontaneidad. El debate se clasifica en aquellos formales, los que tienen un formato preestablecido, así como el tema específico a discutir, y que cuentan con un moderador, y aquellos informales que no son previamente acordados, donde no existe un moderador directo y prima la libertad de la argumentación. Muchas veces los debates se dan en la escuela cuando el profesor o el docente pone un tema a rescatar y cada quien va a tomar una postura acerca de el tema y va a defender lo que considera correcto, y siempre y cuando va a haber ese mediador que va a ser el docente, que va a decir sí, está bien, así como para no generar también un conflicto. Bueno, esos son los temas acerca de la lengua oral. Espero que les haya quedado claro. Hasta luego.